Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! De verdad, cada vez que preparo un vídeo como este, me emociona la idea de compartir con ustedes información que considero valiosa y que puede impactar positivamente sus vidas. Espero que estén teniendo un día realmente fantástico, lleno de esa energía positiva que necesitamos para afrontar cualquier reto y con la mente abierta a recibir todas las cosas buenas que el universo tiene reservadas para nosotros. Y si por alguna razón su día no está siendo precisamente de ensueño, bueno, espero sinceramente que este vídeo les ayude a relajarse, a distraerse un poco de las preocupaciones y a mejorar, aunque sea mínimamente, su estado de ánimo. Ese es mi objetivo principal, brindarles un espacio de bienestar y positividad. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que nos concierne absolutamente a todos, algo que, aunque parezca obvio y fundamental, a veces descuidamos o damos por sentado, y algo que es absolutamente esencial para nuestra salud física, mental y emocional: el sueño. Pero no me refiero a cualquier tipo de sueño, no. Hoy vamos a hablar de ese sueño profundo, reparador, revitalizante y sobre todo, de calidad. Ese sueño que nos permite despertar sintiéndonos renovados, energizados y listos para enfrentar el día con una sonrisa y la mejor actitud. Y para hablar de sueño de calidad, para adentrarnos en los secretos de un descanso nocturno verdaderamente efectivo, he decidido compartir con ustedes el secreto, bueno, digamos un asterisco secreto, porque todos tenemos nuestros propios truquitos, nuestros pequeños rituales personales y nuestras estrategias infalibles, de una de las actrices turcas más queridas, exitosas, talentosas y admiradas del momento, la radiante y carismática Demet Özdemir. Sí, esa misma Demet que vemos en pantalla, siempre impecable, siempre llena de energía, con una vitalidad que irradia y un brillo especial en los ojos. Nos preguntamos, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto para mantenerse siempre tan fresca, tan activa y tan positiva? ¿Cuál es su secreto para dormir bien, a pesar de su ajetreada agenda y de las exigencias de su profesión? Pues bien, prepárense para tomar nota, porque este vídeo está repleto de consejos prácticos, trucos sencillos, estrategias efectivas y algunos datos curiosos que estoy segura de que les ayudarán a mejorar significativamente su calidad de sueño, a relajarse antes de acostarse, a crear un ambiente propicio para el descanso y, lo más importante, a despertar cada mañana sintiéndose renovados, revitalizados y listos para conquistar el mundo un día a la vez. Pero antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo del sueño de Demet Özdemir, antes de que descubramos sus secretos mejor guardados y sus rituales nocturnos infalibles, no olviden suscribirse al canal. Si les gustan los vídeos sobre bienestar, belleza, estilo de vida, motivación personal, consejos para el cuidado de la salud y un poquito de chisme sano, este es definitivamente su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y asegúrense de darle un buen like a este vídeo si les resulta útil, interesante, entretenido o simplemente si les gusta lo que están viendo. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y todo su apoyo significan el mundo para mí. Son la gasolina que alimenta mi creatividad y la motivación que necesito para seguir creando contenido que les aporte valor y les ayude a vivir una vida más plena y feliz. Así que gracias de antemano por todo su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a descubrir el secreto de Demet Özdemir para dormir a pierna suelta y despertar radiante cada mañana. Prepárense para tomar apuntes y transformar sus noches. Demet Özdemir, como la gran mayoría de las actrices de renombre, tiene una agenda bastante apretada, por decirlo suavemente. Rodajes interminables que se extienden por horas y horas, viajes constantes de un país a otro, eventos sociales de alto perfil, entrevistas con medios de comunicación, sesiones de fotos. Su vida es un torbellino constante, una vorágine de actividades que demandan una gran cantidad de energía física y mental. Y como ustedes bien saben, mantener un ritmo de vida tan exigente, tan frenético y tan demandante puede pasar factura, especialmente cuando se trata de dormir bien. El descanso nocturno se convierte en un lujo, en un bien preciado que a veces resulta difícil alcanzar. Ella misma ha confesado en varias entrevistas, en momentos de sinceridad y vulnerabilidad, que antes tenía serios problemas para conciliar el sueño. Le costaba mucho dormirse, se despertaba varias veces durante la noche, sentía que su sueño era interrumpido y poco reparador, y como consecuencia, se sentía agotada, irritable y con falta de concentración durante el día. Esta situación afectaba su rendimiento laboral, su estado de ánimo y, en general, su calidad de vida. Pero con el tiempo
Con la ayuda de profesionales, con la investigación personal y con la experimentación constante, ha ido incorporando una serie de hábitos, rutinas y rituales que le han ayudado a transformar radicalmente su descanso nocturno, a convertirlo en una experiencia placentera y reparadora. Lo primero que Demet destaca, y en lo que insiste constantemente, es la importancia fundamental de crear una rutina relajante y placentera antes de acostarse. No se trata de hacer ejercicio intenso que active el cuerpo y la mente, ni de revisar el correo electrónico del trabajo hasta el último minuto, sumergiéndose en un mar de responsabilidades y preocupaciones. Se trata, por el contrario, de desconectar gradualmente del estrés del día, de dejar atrás las preocupaciones y las obligaciones, y de preparar tanto el cuerpo como la mente para un merecido descanso. Se trata de crear un ambiente de calma y tranquilidad que invite al sueño y que facilite la relajación profunda. ¿Y cómo lo hace Demet concretamente? Pues bien, uno de sus rituales favoritos, uno de sus secretos mejor guardados y uno de los momentos más esperados de su día es tomar un baño caliente con sales de Epsom. El agua caliente, con su efecto calmante y relajante, ayuda a relajar los músculos tensos, a aliviar el estrés acumulado y a liberar la tensión física. Y las sales de Epsom, ricas en magnesio, contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo una sensación de bienestar y tranquilidad. Además, el aroma relajante del agua caliente y las sales crea un ambiente propicio para el descanso, un oasis de paz en medio del ajetreo diario. Si no tienen sales de Epsom a mano, no se preocupen, no hay necesidad de entrar en pánico. Un baño caliente con unas gotas de aceite esencial de lavanda también puede ser muy efectivo. La lavanda es conocida y apreciada desde la antigüedad por sus propiedades relajantes, calmantes, sedantes y ansiolíticas. Su aroma delicado y floral tiene el poder de reducir el estrés, aliviar la ansiedad y promover el sueño profundo y reparador. Pueden añadir unas gotas de aceite esencial de lavanda directamente al agua del baño o, si lo prefieren, pueden utilizar un jabón o un gel de baño con aroma a lavanda. Otro truco que Demet utiliza con frecuencia, y que considera fundamental para conciliar el sueño, es leer un libro antes de dormir. Pero ojo, no se trata de cualquier tipo de libro. Evita leer novelas de suspense que te mantengan en vilo, libros de terror que te causen pesadillas o libros que requieran mucha concentración y esfuerzo mental. En su lugar, elige algo ligero, relajante, edificante y que te haga sentir bien, como poesía, un libro de autoayuda, un libro de cuentos, una novela romántica o incluso un libro de cocina con recetas sencillas y deliciosas. La lectura ayuda a distraer la mente de las preocupaciones del día, a desconectar de los problemas y a prepararla suavemente para el sueño. Además de la lectura, Demet también practica la meditación y el mindfulness, dos herramientas poderosas para reducir el estrés, la ansiedad y la tensión mental. Dedica unos minutos cada noche antes de acostarse a respirar profundamente, a concentrarse en el presente, a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos y a dejar pasar los pensamientos negativos que puedan perturbar su paz interior. La meditación y el mindfulness son prácticas milenarias que pueden ser muy útiles para conciliar el sueño, para mejorar la calidad del descanso y para promover una sensación de bienestar general. Existen muchas aplicaciones y vídeos guiados de meditación que pueden ayudarte a empezar, incluso si eres principiante. No tienes que ser un experto para practicar la meditación. Basta con dedicar unos minutos al día, en un lugar tranquilo y silencioso, a conectar contigo mismo, a escuchar tu cuerpo y a respirar profundamente. Poco a poco irás notando los beneficios de esta práctica en tu vida diaria. Otro aspecto importante en la rutina de sueño de Demet, y al que presta mucha atención, es la alimentación. Evita comer alimentos pesados, grasientos o picantes antes de acostarse, ya que pueden causar indigestión, acidez estomacal y otros problemas digestivos que dificulten el sueño. En su lugar, opta por una cena ligera y saludable como una ensalada, una sopa, un plato de verduras al vapor o un yogur con frutas. También evita consumir cafeína o alcohol antes de dormir. La cafeína es un estimulante que puede mantenerte despierto durante horas y que puede interferir con tu ciclo de sueño natural. Y el alcohol, aunque puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido, puede interrumpir tu descanso nocturno y hacer que te despiertes sintiéndote cansado, deshidratado y con dolor de cabeza. En cuanto al ambiente de su dormitorio, Demet se asegura de que sea un espacio tranquilo, oscuro, fresco y ordenado. Utiliza cortinas opacas para bloquear la luz exterior, baja la temperatura de la habitación a unos 18 a 20 grados Celsius y utiliza tapones para los oídos. Usa una máquina de ruido blanco si es necesario para minimizar los ruidos molestos.
Un colchón cómodo y una almohada adecuada también son esenciales para un buen descanso. Invierte en un colchón que se adapte a tus necesidades y preferencias, y en una almohada que te proporcione un buen soporte para el cuello y la cabeza. Si es necesario, consulta a un especialista para que te asesore sobre el tipo de colchón y almohada que mejor se adaptan a tu cuerpo y a tu postura al dormir. Demet también es muy consciente de la importancia de mantener un horario de sueño regular. Intenta acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular tu reloj interno, a sincronizar tu ritmo circadiano y a mejorar tu calidad de sueño. Si tienes problemas para conciliar el sueño, levántate de la cama y haz algo relajante hasta que te sientas cansado. No te quedes dando vueltas en la cama, ya que esto solo te generará más ansiedad y frustración. Puedes leer un libro, escuchar música suave, tomar un baño caliente o practicar alguna técnica de relajación. Otro truco que Demet utiliza con frecuencia es la aromaterapia. Difunde aceites esenciales relajantes como lavanda, manzanilla, sándalo o bergamota en su dormitorio antes de acostarse. Los aromas relajantes pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, a calmar la mente y a promover el sueño profundo y reparador. También puedes utilizar una almohada con aroma a lavanda o rociar tu ropa de cama con un spray relajante. Lo importante es crear un ambiente sensorial que te invite al descanso y a la relajación. Además de todos estos consejos, Demet también es una gran defensora de la actividad física. Intenta hacer ejercicio regularmente, pero evita hacerlo justo antes de acostarse. El ejercicio ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, a mejorar tu estado de ánimo y a regular tu ciclo de sueño-vigilia. Si tienes problemas para dormir, consulta a un médico. Puede haber una causa subyacente a tus problemas de sueño, como estrés crónico, ansiedad, depresión, apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas u otras afecciones médicas. Un médico puede ayudarte a identificar la causa de tus problemas de sueño y a encontrar el tratamiento adecuado. En resumen, el secreto de Demet Özdemir para dormir bien se basa en una combinación de hábitos saludables, rituales relajantes, un ambiente propicio para el descanso y una actitud positiva hacia el sueño. No hay una fórmula mágica para dormir bien, pero si sigues estos consejos, podrás mejorar significativamente tu calidad de sueño y despertar sintiéndote renovado, revitalizado y listo para conquistar el mundo. Ahora bien, quiero recalcar que estos son algunos de los trucos que Demet comparte públicamente. Cada persona es un mundo, cada cuerpo es diferente y lo que funciona para ella, puede que no funcione igual para ti. Lo importante es experimentar, probar diferentes estrategias y encontrar qué es lo que mejor te ayuda a relajarte, a desconectar del estrés y a conciliar el sueño. No tengas miedo de probar cosas nuevas, de investigar, de adaptarte a lo que tu cuerpo y tu mente te pidan. Por ejemplo, algunas personas encuentran útil escuchar música relajante, sonidos de la naturaleza o podcast de historias antes de dormir. Otras prefieren escribir un diario para liberar sus pensamientos y emociones antes de acostarse. Y otras simplemente necesitan un buen masaje para relajar sus músculos y liberar la tensión acumulada. Recuerda que el sueño es una necesidad básica, al igual que la alimentación, la hidratación y el ejercicio. Prioriza tu descanso nocturno y verás cómo mejora tu salud física, tu estado de ánimo, tu rendimiento cognitivo y tu calidad de vida en general. Y hablando de priorizar el descanso, quiero compartir con ustedes un último consejo que me parece fundamental: desconéctate de las pantallas al menos una hora antes de acostarte. La luz azul que emiten los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. En lugar de navegar por las redes sociales, ver series en la televisión o responder correos electrónicos, dedica ese tiempo a leer un libro, a meditar, a charlar con tu pareja, a darte un baño relajante o a hacer cualquier otra actividad que te ayude a desconectar del estrés del día y a prepararte para el sueño. En definitiva, el sueño es una inversión en tu salud y bienestar. No lo tomes a la ligera y haz todo lo posible por crear un ambiente y una rutina que te permitan descansar profundamente, recargar energías y despertar sintiéndote renovado, revitalizado y lleno de energía. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Para recapitular brevemente, hemos hablado de la importancia de crear una rutina relajante antes de acostarse, de evitar alimentos pesados y estimulantes antes de dormir,
Tener un ambiente tranquilo, oscuro y fresco en tu dormitorio, de mantener un horario de sueño regular, de practicar la meditación y el mindfulness, de hacer ejercicio regularmente y de desconectarte de las pantallas antes de acostarte. Recuerden que el sueño es esencial para nuestra salud física y mental, y que dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar nuestra calidad de sueño es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nosotros mismos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya sido útil e interesante. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo y si tienen algún truco adicional para dormir bien que quieran compartir con nosotros. Dejen sus comentarios abajo y estaré encantada de leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, recuerden dar like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que necesitan un poquito de ayuda para conciliar el sueño, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Dulces sueños y hasta la próxima.